el que se sigue alimentando de leche es un bebé. For everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. Y no sabe cómo hacer lo correcto. Dice el resto, ya lo leíste eso en inglés. Ok. Versículo 13. Dios está relacionando el alimento que nosotros consumimos con saber hacer lo correcto. And he is relating that the food that we are taking is similar to doing what is right. Pregunto, ¿Dios está hablando de una comida literal física? So is God speaking of a literal or physical food? ¿Sí o no? Is he or not? ¿De qué alimento está hablando la palabra de Dios? What nutrient is the word of God speaking of? Pero si le decimos esto a una persona que no conoce a Dios, va a decir de nosotros que nosotros estamos locos. But if we tell this to a person that does not know about God, they're going to say that we're crazy. Dios está relacionando el alimento que comemos con nuestro comportamiento. God has given similarities of milk with our behavior. So es muy importante que nosotros entendamos qué estamos siendo alimentados y dónde estamos siendo alimentados. So it is very important for us to understand what are we nourishing ourselves with and from where. Hay personas, mijo, que les da igual ir a una iglesia que ir a esta otra iglesia. There are people that to them it's whatever to go from one church to another. La promesa de Dios fue lo siguiente: The promise of God was the following. les voy a dar pastores conforme a mi corazón. I am going to give you pastors according to my heart. Eso quiere decir que iban a haber pastores que no están de acuerdo al corazón o a la voluntad de Dios. Which that means that there was going to be pastors that were not in agreement with the heart of God and the will of God. So esto no es de que voy a ir a cualquier lugar ni que todos los caminos conducen a Roma. No, Señor, no se trata de eso. And this is not about I'm going to go to whatever place or all of them will take me to heaven. It's not about that. ¿Por qué? Why? Porque no todo pastor es de acuerdo al corazón de Dios. Because not every pastor is according or conform to the heart of God. Versículo siguiente, versículo 14. The following verse 14, Dice: and it says, el alimento sólido es para los que son maduros. Leo la versión de en medio, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. but strong meat belongeth to them that are full of age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Ahora Dios habla de sentidos. So now God is speaking about senses. Quiero que entienda eso. And I want you to understand, Así como nosotros tenemos sentidos físicos, just as we have physical senses, también nosotros tenemos sentidos espirituales. we also have spiritual senses. Así como tenemos ojo, tenemos nariz, tenemos oído, And as we have eyes, nose, and ears, también debemos aprender a desarrollar los sentidos espirituales. we also need to learn how to discern the spiritual senses. Santiago capítulo 3, versículo 15. James chapter 3 verse 15. Así como hay una sabiduría terrenal, Just as there is earthly wisdom, Santiago 3:15 dice, James 3:15 says, también hay una sabiduría diabólica. there is also a diabolical Y wisdom. también hay una sabiduría que viene de lo alto. And there is also wisdom that comes from above. Pon la pantalla. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Entonces, hay una sabiduría que desciende de lo alto. And it says this wisdom descended not from above, so there is a wisdom that descends from above. Habla de sabiduría terrenal, de sabiduría animal y de sabiduría diabólica. And it speaks about earthly wisdom, sensual wisdom, and devilish. Entonces, escúchame bien. So listen, Cuando solamente practicamos la sabiduría terrenal, when we only practice earthly wisdom, va a ser muy difícil entender el aspecto espiritual al que nosotros pertenecemos. it is going to be difficult for us to understand the spiritual aspect from which we belong. Lo voy a decir una vez más. I'm going to say this once Cuando more. solamente practicamos sabiduría terrenal. When we only practice earthly wisdom, Estos domingos pasados les he estado enseñando acerca del razonamiento humano. and these last Sundays I have been teaching you on earthly Y reasoning. escuche bien, So listen, necesitamos el razonamiento. we need reasoning
para tratar los asuntos terrenales. to deal with the earthly things. El razonamiento no es malo. Reasoning is not El bad. problema es cuando queremos meter el razonamiento terrenal en los asuntos de Dios. The problem is when we try to use our human reasoning with the things of God. Entonces, si solamente estamos practicando una sabiduría terrenal, So if we are only practicing in earthly wisdom, va a ser muy difícil que entendamos las cosas que Dios tiene para nosotros. it will be difficult for us to understand the things that God has for us. I'm going to give you an example. Le voy a dar un ejemplo. Le voy a dar un ejemplo de cómo un mismo factor puede ser interpretado de dos maneras. I'm going to give you an example of how one factor can be interpreted in two different ways. ¿Qué cosa es el cáncer? What is cancer? Y usted lo busca en Google, And you search it up on le Google. pregunta a un doctor. You ask a doctor. Le voy a decir, un cáncer es un tumor maligno que se ha desarrollado en tu cuerpo. And he will say, well, a cancer is a malignant tumor that has been developed in your body. Lo sorprendente es que ningún doctor ni la ciencia sabe ni de dónde vienen y no saben tampoco cómo eliminarlo. Surprisingly enough, no scientist or doctor knows from where it comes from and how to eliminate it. Cuando alguien es detectado con cáncer, lo único que pueden hacer es meterlo en radiación. And when somebody is detected to have cancer, the only thing that they do is they put them in radiation. Se te cae el pelo, The hair falls off, se te caen las cejas, the eyebrows fall se off, te cae todo el dinero, all of the money falls off, todo. everything. Ese es un razonamiento terrenal. And that is an earthly reasoning. ¿Está listo? Are you ready? Ahora le voy a dar una interpretación espiritual. So now I'm going to give you a spiritual interpretation. Quizás usted no va a estar de acuerdo, And maybe you're not going to agree. pero aquí en esta iglesia nadie tiene cáncer. But in this church, no one has cancer. Quiere decir que funciona. Which means that it works. Personas vienen con cáncer y salen limpias de todo cáncer. People come with cancer and they leave healed from any cancer. Escuche esto. So listen, Todos nuestros órganos internos all our internal organs, están conectados unos con otros. they are connected one with another. El estómago, el sistema digestivo está conectado, los pulmones están conectados a la fuente que es el corazón. The digestive system, the lungs, they're connected to the heart, which is the foundation. Y todos son obedientes al sistema nervioso, a lo que el cerebro les está, las instrucciones que están llegando. And they all work hand in hand with the nervous system and the instructions that are given Pero to them. aparece el cáncer en la vida de una persona. But then cancer appears in someone's life. No está conectado a ninguna arteria, a ninguna vena, no es alimentado por los nutrientes que tú consumes. And this cancer is not connected to anything internally, and it is not being nourished by any nutrient. Desarrolla su propia vida, desarrolla su propio crecimiento. It develops its own life, its own growth. Su objetivo es destruir todos los órganos y si la persona se lo permite, llevarlo a la muerte. Its job is to destroy all of the internal organs, and if the person allows, to take them to death. Aparece, crece y se desarrolla bajo un principio satánico de rebeldía. It develops, it grows, and it develops under a principle of rebellion. La gente allá afuera no lo puede controlar. People out there cannot control it. Eso es el cáncer. That is cancer. Es un organismo viviente. So it is a living organism. Listen to me. Escúcheme. Es un organismo viviente. It is a living organism. Y cuando hablamos de un ser viviente dentro de un cuerpo que no le pertenece, And when we speak of a living thing within a body that does not belong, entonces lo que tenemos que desconectar únicamente es el espíritu que tiene ese organismo, porque la palabra de Dios dice que todo cuerpo sin espíritu es muerto. what we have to do is we have to disconnect that organism from the living, and because the word of God says that every spirit is dead. Prácticamente su pastor cuando ora por alguien que tiene cáncer, eso es lo que yo desconecto dentro del mundo espiritual. So basically what your pastor does when somebody has cancer, he prays for them and he detaches that cancer in the spiritual realm. Tome nota.
So take note. Apunte. Write Esto this le down. puede servir por cuando usted le toque. This may be helpful for when you have to pray Y for esto no someone. solamente aplica para cáncer, esto aplica para diabetes, aplica para cualquier otro tipo de enfermedad. And this applies to any other type of sickness. Entonces, le acabo de mostrar en este momento una doble interpretación de un mismo factor. So I have demonstrated to you a double interpretation of one factor. Por favor, escriba. Please write this down. Doble interpretación de toda realidad espiritual. Dual interpretation of every spiritual reality. Twofold interpretation. Write it down. Doble interpretación Of every spiritual reality. de toda realidad espiritual. Ok. Entonces, le acabo de demostrar And I have just demonstrated de que toda realidad espiritual siempre va a tener dos maneras de interpretarse. that all spiritual truth will always have two ways of being interpreted En cuanto a su operación. according to how they operate. Please write it down. So, por favor, Number escriba. one. Número uno, This is what we're going to be studying today. y eso es lo que vamos a estar estudiando. Number one. Número uno, From an eternal point of view. de un aspecto eterno. Escriba, número uno. Number one, Desde un punto de vista eterno. from a point of an eternal point of view, En otras palabras, desde other el words, ojo de Dios. from the eye of God. ¿Cómo es que Dios ve lo que está sucediendo? How is it that God sees what is Lo happening? primero que tenemos que entender es lo siguiente. The first thing that we have to understand is the following. Dios no trabaja dentro del tiempo. God does not work within time. ¿Qué fue lo que dije? What did I say? Dios no trabaja dentro del tiempo. God does not work within time. Lo que le voy a enseñar es poderoso. Escuche bien. So what I'm going to teach you is powerful. Listen. En otras palabras, In other words, cuando Dios hace algo, when God does something, ya está hecho, it is already done. aunque no haya llegado a tus manos. Although it hasn't arrived at your hands, Porque Dios no trabaja dentro del tiempo. because God does not work within time. Tu bendición ya está. Your blessing is there. Tu milagro ya está. Your miracle is there. Tu casa que estás orando ya está. Your house that you're praying for is Tu there. ministerio ya existe. Your ministry already Tu exists. sanidad está hecha ya. Your healing is done now. ¿Por qué? Why? Porque Dios no trabaja dentro del tiempo. Because God does not work within time. Se nos ha enseñado que Dios habita en el ámbito de la eternidad. And we have been taught that God rests in the spiritual realm. Pero esta iglesia ya está madura para ir en cuanto a revelación a otro conocimiento, otro entendimiento. But this church is mature enough to go towards another understanding. Se nos ha enseñado por muchos años de que Dios habita dentro de la eternidad. And we have been taught for many years that God habits in eternal. Y le voy a comprobar que eso no es cierto. But I'm going to prove that that is not correct. Y la manera que lo voy a hacer es preguntando, ¿qué cosa es la eternidad? And so I'm going to ask, what is eternity? ¿Alguien puede ayudarme? ¿Qué cosa es eternidad? Can someone help me? What is eternity? Hermana. Ok. ¿Qué cosa es eternidad? So what is eternity? La hermana dice por todo el tiempo, hermana And Lucy. sister said all times. Ok. ¿Qué más? Ok. Fíjese bien. And listen, Cuando necesitamos ocupar una palabra, when we need to occupy a word, en este caso, la palabra tiempo para explicar lo que es eternidad, única y sencillamente es porque no entendemos lo que es la eternidad. in this case the word time, to try to explain eternity, it is because we cannot understand what eternity is. Quiero que me lo entienda bien antes de avanzar. And I want you to understand this before we Si advance. tenemos que usar la misma palabra tiempo que no aplica para Dios para explicar esa palabra, para encontrar el significado, quiere decir que estamos muy lejos todavía de entender dónde es que Dios habita. If we are trying to use the word time to try to explain the eternity of God or what eternity is, it means that we do not have yet an understanding of what El eternity is. ámbito en el que Dios vive The atmosphere where God lives es el ámbito de la luz.
is the atmosphere of light. Es el ámbito del ahora. It is the atmosphere of now. ¿Ok? Aunque no lo entendemos a plenitud, Although we do not understand this va a fully, haber un tiempo que todas estas revelaciones, cuando nuestros ojos sean abiertos, cuando seamos transformados, vamos a poder captar a plenitud. there will be a time when we are transformed, when that we are going to be able to understand these Por revelations eso el apóstol fully. Pablo dice, ahorita en parte conocemos, en parte entendemos. That is why Apostle Paul tells us that partly we know, partly we So, understand. hay conceptos que tienen que ser bien enseñados para poder entender a plenitud las revelaciones que vienen de parte de Dios. So there are concepts that have to be well taught in order to understand in depth the revelations that come from God. Se nos ha enseñado que paciencia es esperar. We have been taught that patience is to wait, Eso no es correcto. and that is not correct. Paciencia, escríbalo. And patience, write this down. Paciencia es tener la actitud correcta mientras estoy esperando. Patience is to have the right attitude as I wait. So, hoy tenemos mucha gente que lo que son haraganes del reino de Dios, no haciendo nada y creen que son pacientes. So what we have is people that are lazy within the kingdom of God, Yep, that believe that they're patient, but they're not doing anything. They're not. Paciencia tiene que ver con una actitud correcta Patience has to do with the right attitude mientras estoy esperando. as I wait. Entonces, en el ámbito de Dios So in the realm of God, no existe el mañana, tomorrow does not exist. no existe la otra semana, Next week does not no exist. existe más tarde. Later does not exist. En el ámbito de Dios In todo es hoy y todo es ahora. In the realm of God, everything is today and now. Por eso cuando nosotros recibimos una palabra profética, That is why when we receive a prophetic word, escúcheme bien eso. and listen closely to this, Cuando alguien te profetiza, when someone prophesies, nosotros que estamos dentro del ámbito del tiempo, we that are in the realm of time, como estamos dentro del ámbito del tiempo, because we are in the realm of time, postergamos siempre las profecías que se nos dan. then we delay the prophecies that are given to us. Cuando para Dios no existe el tiempo. When for God time does not exist. Y así es como nosotros interpretamos todas las realidades espirituales. And that is how we interpret all of the spiritual realities. ¿Por qué? Porque nosotros sí estamos en el tiempo. Why? Because we are in time. Ahora, yo le puedo dar una clase de por qué Dios hizo el tiempo. So I can give you a class of why God made Hay time. muchas razones. And there are many reasons. Solo le voy a enseñar una. I'm going to teach one. Si el tiempo no existiera, If time did not exist, tampoco existiera el perdón y tampoco existiera la misericordia. then mercy and forgiveness would also not exist. Porque Dios delegó Because a God- estas características de la misericordia, las delegó específicamente al tiempo. God delegated these characteristics of mercy specifically to time. Escucha bien. And La listen, palabra de Dios dice, the word of God porque says, cada mañana son nuevas sus. His mercies are new every day. Entonces Dios está uniendo misericordia con un lapso de 24 horas cada mañana. Mañana, lunes en la mañana, van a ser nuevas misericordias para el pueblo de Dios. So God is uniting mercy with the lapse of 24 hours every day, and the mercies are new every day. Pero el domingo pasado vimos que cuando un ángel peca, las cosas son distintas. But last Sunday we saw that when an angel sinned, things are different. En el ámbito eterno no hay misericordia ni hay perdón. In the spiritual and the eternal realm, there is no mercy, there is no forgiveness. Cuando un ángel peca, inmediatamente pasa a un juicio y es encadenado para el juicio eterno. Lo vimos el domingo pasado. And we saw this last Sunday that when an angel sinned, he is immediately taken to judgment and he is restrained. Así que nosotros tenemos una gran ventaja al estar dentro del ámbito del tiempo. So we have great advantage to be within the realm of time. ¿Cuál es la ventaja? What is the Escucha bien, advantage? de que Listen. toda revelación de Dios tiene que ser interpretada desde este ámbito del tiempo.
that all revelation of God has to be interpreted within this realm of time. Pero al mismo tiempo, esa es una de las más grandes complicaciones para el pueblo de Dios. But at the same time, this is one of the greatest complications for the people of God. Cuando Dios le habla a una persona, When God speaks to a person, cuando Dios le habla a un hombre, when God speaks to a man, Dios no le habla a un hombre de la manera que un hombre le habla a otro hombre. God does not speak to a man the way that a man speaks to another man. Apréndase esto. And learn this. Cuando Dios le habla a sus hijos, When God speaks to his children, le habla a sus hijos como que se está hablando a él mismo. he speaks to his children as he were to speak to himself. ¿Habrá algún hijo o una hija de Dios en este lugar? Is there a son and daughter of God in this place? Entonces, cuando Dios te habla a ti, So when God speaks to te you dice, tus hijos ya son salvos. and he tells you your children are Tu saved, familia ya es salva. your family is saved. Porque lo está hablando en el tiempo, en el lugar, perdón, donde se produjo esa promesa. Nosotros tenemos que encontrar la interpretación desde el ámbito del tiempo. Because this has come where that in the eternal realm where this was produced, and that is the realm that we need to live in. No es que Dios esté mintiendo. And it is not that God is lying. Hay personas que me dicen, There are people that tell me, pero la palabra dice que si yo creo seré salvo yo y será salvo mi casa, pero mi papá todavía no viene. but the word of God says that if I am saved, then my whole house will be saved, but my father is still not here. Eso no quiere decir de que Dios está mintiendo. But that does not mean that God is lying. Esa es una realidad desde el ámbito eterno donde Dios delega estas promesas. That is a reality from the spiritual realm that God delegates these Para promises. Él no existe el mañana. And to him, tomorrow does not exist. Para Él no existe, lo dejamos para más noche. For him, let's leave it for later. It does not exist. La palabra enseña, y eso lo he predicado de distintas maneras. And the word teaches, and I have preached this in different ways. Cuando Dios envió las plagas a Egipto, When God sent the plagues to Egypt, pónmelo mismo, Éxodo capítulo número 8. on Exodus chapter 8. Esta es una de las historias favoritas. This is one of the favorite De su stories pastor. of your En pastor. capítulo 8 de Éxodo empezaron a caer las ranas. In Exodus chapter 8, the frogs started coming out. Y Faraón manda a llamar a Moisés. And Pharaoh sent for Moses. Y le dice Faraón, ¿sabes qué? Ok, ya con ranas no, pude con piojos, aguanté con la mosca, pero esto de las ranas, esto a mí no me gusta. And then he says, well, I was able to do this with the lice, Éxodo but I 8, can't do ponme it el with the versículo número frogs. 1. And Exodus O apúntelo en su casa y lo lee en Exodus su chapter casa. 8, Y verse de 2. repente Moisés llega delante de Faraón. And all of a sudden Moses comes before Pharaoh, Llévame el versículo número 8. verse 8. Y le dice, entonces Faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y le suplica, rueguen al Señor que quite la rana de mí y de mi gente, y yo dejaré salir al pueblo para que ofrezca sacrificio a Jehová. Then Pharaoh called for Moses and Aaron and said, entreat the Lord that he may take away the frogs from me and from my people, and I will let the people go, that they may do sacrifice unto the Lord. Faraón le dice a Moisés, So Pharaoh tells Moses, ruega a Dios beg God para que quite estas ranas. for him to remove these frogs. Versículo número 9. On verse 9, Moisés le pregunta, Moses asks ¿para him, cuándo tú quieres el milagro? when do you want this miracle? No le dijo para ahora. no, ¿Se he imagina didn't say- que un ángel de Dios te pregunte para cuándo tú quieres ser próspero? Can you imagine an angel of God asking you, when do you want to be prosperous? Tú, le dice, tú, fija la hora, tú vas a poner la hora. And Moses said unto Pharaoh, glory over me, when shall I entreat for thee? ¿Por qué? Why? Porque nosotros somos los que estamos en el ámbito del tiempo. Because we are the ones that are in the realm of time. Bájale un poquito. Mira lo que responde este señor. Versículo, dale. And let's look at what this man responds to Y him. dijo Faraón, no, pues no me quiero dormir esta noche con un par de ranas. Háganme el milagro mañana. And Pharaoh said, well, I want to sleep with these frogs, so let's do that tomorrow. Pregunto, So I ask, ¿podía hacerlo Dios en el mismo momento? could God do it in that very hour? ¿Por qué no lo hizo en el mismo momento? Why was it not done in that Porque moment? Faraón lo interpretó desde una perspectiva de tiempo. Because Pharaoh interpreted that question within a perspective of time. Mas cuando Dios envía su
milagro But when God sends His ya miracle, está hecho para ti ahora. it is done for you now. Si Dios lo puede hacer mañana If God can do it para tomorrow, nosotros, for es us, porque está hecho desde ahora. it is because it is done now. Tu familia es sana ahora. Your family is healed now. Tu negocio es bendecido ahora. Your business is blessed En el now. nombre de nuestro Señor Jesucristo. In the name of our Lord Jesus. Entonces, cuando Dios nos tiene que hablar de esta manera, So when God has to speak to us in this way, escuchen bien, profetas. and prophets listen, Cuando Dios habla de esta manera, te voy a bendecir para la próxima semana. when God speaks in this way, I'm going to bless you Porque for next week. tengo que aclarar eso para que no vaya a haber ninguna mala interpretación ni confusión. Because I need to clarify this for there not to be a misinterpretation or ¿Por confusion. qué entonces a veces usted oye que profetas dicen, pues dice el Señor que para la siguiente semana o que para mañana? ¿Por qué entonces hay profetas que dan una profecía para más adelante? Why then are there prophets that say for the next week or for tomorrow or prophets that speak Cuando about Dios prophecy le dice of a that's alguien, coming? When God speaks to Te voy a someone bendecir. and tells them I'm going to bless you, En lugar de decir ahora eres bendecido, instead of saying you are blessed now, la única razón the only reason es porque Dios está rebajando a nuestro nivel de interpretación para que nosotros podamos entender que la bendición, aunque tú no tienes la fe para recibirla ahora, viene de camino. God is lowering Dale palmas a tu the Dios. interpretation of time for us to understand. So Dios se tiene que reducir a nuestro nivel de razonamiento. So God has to reduce Himself to our level of reasoning. ¿Por qué? Why? Porque en el ámbito de Dios no existe el tiempo. Because in the spiritual of God, time does not exist. So, esta es la primera manera de interpretar una realidad espiritual. This is the first way of interpreting a spiritual Desde el reality ámbito espiritual. from the point of view of a spiritual realm, Desde el ojo de Dios. from the eyes of God. Number 2. Número 2, Write it down. escriba. Las realidades también son desde una perspectiva terrenal. Realities are also from an earthly perspective. En otras palabras, ahora lo vamos a ver desde el ojo humano. In other words, we're going to see it from a human Ya eye, no del ojo de Dios. not from the eyes Ahora of del ojo God, humano. now from the eye of the man. Ok, escuche bien. So listen, En el ámbito terrenal in the earthly atmosphere, tenemos que encontrar los principios que nos permiten transferir las realidades espirituales al ámbito terrenal. we have to find that principle that allows us to transmit the eternal reality into the earthly one. Y cuando no tenemos esta inteligencia espiritual, And when we do not have this spiritual intelligence, usted va a escuchar personas que siguen declarando: you're going to hear people that continue to declare, yo me declaro sano, I declare myself y healed, sigue enfermo. and they continue Yo to me be sick. declaro bendecido, I declare that I y am no está blessed, bendecido. and you are Y not siguen blessed. declarando, And they continue y to siguen declare, declarando, and they continue y la to bendición declare, no llega. and the blessing is ¿Por still not qué? arriving. Why? Porque no se ha alcanzado la inteligencia que viene de lo alto. Because the intelligence that comes from above has not been reached. Pero realmente no podemos tener acceso a estas bendiciones y promesas de Dios hasta que no desarrollemos nuestros sentidos espirituales. But in reality, we cannot have access to these realities and the blessings of God until we have understanding of the realm of God. Le voy a dar un ejemplo. I'm going to give you an La example. palabra de Dios dice de que nuestro Señor Jesucristo fue como cordero al matadero. Él tuvo que venir como ser humano a este planeta. The word of God says that our Lord Christ Jesus went as a lamb to the slaughterhouse. He had to come to this planet. Dice que Él fue inmolado, fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. And it says that he was killed and he was sacrificed even from the beginning of time. Pero aunque eso sucedió antes de la fundación del mundo, And although that happened before the foundation of the world, tuvo que venir a esta tierra como el logos de Dios. he had to come to this earth as a logos of God. Vino en carne. He came in the Se flesh. tuvo que aprender todas
toda la ley. He had to learn all of the law. Vivió 33 años y medio. He lived 33 and a half years. Fue a la cruz y pagó el precio en detalle por cada uno de los pecados de este planeta. He went to the cross and he died on the cross in detail for the sins of this world. Pero a nosotros nos enseñan que usted solamente tiene que venir aquí al altar, hacer una oración y sus pecados son perdonados. But we are taught that the only thing that you have to do is to come to this altar and do a prayer and all of your sins are forgiven. ¿Sí me está entendiendo? Are you El understanding? perdón de los pecados es un proceso que tomó bastante tiempo para desarrollar este perdón en cada uno de nosotros. Forgiveness of sin is a process that took time in order to develop forgiveness of sins in this time. Tuvo que haber un mecanismo de parte de Dios para que eso funcione ahora aquí en la tierra. A mechanism from God was needed in order for that to function here on earth. O dígame, si Dios no es Dios, Or if God is God not God? ¿acaso no podía Dios perdonar los pecados de nosotros solamente con la palabra de Dios? Could he not have forgiven the sins of the world only with the word of God? Pero aún así, escuche bien, Dios se tuvo que apegar al protocolo de la realeza que ya existía delante del trono de Dios. Even so, God had to conform to the protocol of royalty that comes from the kingdom of God. No solamente es pasar aquí al altar y decir, Señor, te recibo. No. Todo esto tomó un proceso de sacrificio, dolor, sangre, sufrimiento. So it's not only about raising your hand and say, oh Lord, forgive me. This was a process. This was a sacrifice of blood. Le voy a dar otro ejemplo. I'm going to give another La example. Biblia dice que ningún hijo de Sión debe de tener ninguna enfermedad. The Bible says that no child of Zion should have illness. Ningún hijo de Sión puede decir yo estoy enfermo. No child of Zion can say, I'm sick. Pero aún así Dios derrama de su gracia sanadora cada día para que cada uno de nosotros encontremos esa gracia sanadora. Even so, God pours out His healing grace upon us, and He continues to do so. Esto es lo que le trato de decir. And this is what I'm trying to say. Lo digo con mucho respeto. And I say this with much Si alguien respect. tiene diabetes, If someone has diabetes, alguien tiene algún tipo de tumor, if someone has a type of tumor, para Dios eso es anormal. for God that is abnormal. Pero aunque eso es anormal para Dios, And that is, even though it's a normal, eso no detiene de que Dios derrame su gracia para que nosotros podamos tener esta experiencia aquí en la tierra para encontrar la sanidad que Dios ofrece. God does not shorten His grace in order for us to find the healing that He wants us to have. Para eso es la palabra y para eso es su Espíritu Santo. That is what the Word is for, and that is what the Holy Spirit is for. I'm going to say it one more time. Lo voy a decir una Please vez write más. it down. Por favor, escriba. ¿Para qué es la palabra y para qué es el Espíritu Santo? What is the Word and why is the Holy Spirit? Write it down. Escríbalo. This is going to bless you. Esto le va a Y bendecir. esto va a despertar hambre de leer la palabra And this is going to awaken y de hunger to buscar read the Word presencia del Espíritu Santo. and to seek the presence of the Holy Spirit. ¿Para qué es la palabra y para qué es el Espíritu Santo? What is who is the Holy Spirit and why is the Word? Write it down. Escríbalo. Para establecer la realidad de su reino. To establish the reality of His kingdom, Así como Él la ve just as He sees it en el ámbito terrenal de nosotros. in our earthly realm. Lo voy a decir una vez más. And I'm going to say this ¿Para once qué es la more. palabra? What is the Word for? ¿Para qué es el Espíritu? What is the Holy Spirit for? Para traer la realidad de Dios To bring the reality of God al ámbito de donde nosotros estamos viviendo aquí en la tierra. to the realm here on earth that we are living in. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, y ustedes van a orar de esta manera, When our Lord Jesus said, and you will pray the following way, venga a nosotros tu reino, Thy kingdom come, hágase tu voluntad como la haces en el cielo, aquí en la tierra, es exactamente lo que nuestro rey estaba diciendo. Thy will be done on earth as it is in heaven is exactly what our King was saying. Dios quiere traer la realidad que está allá arriba al ámbito de nosotros. God wants to bring the realities that are in heaven that are up there to Para us. eso es la palabra de Dios. That is why we have the Word of Para God. eso es el Espíritu Santo. That is why we Dale have the Holy palmas a tu Spirit. Dios. And give a clap of praise.
to God. Entonces, para que un reino llegue a una iglesia, llegue a una ciudad, So in order for a kingdom to arrive at a city or a church, la voluntad de Dios en el ámbito espiritual tiene que ser traída aquí a la tierra. the will of God in the spiritual realm has to be brought here on earth. Ahora, yo le pregunto, So I ¿cuál es ask, la voluntad de Dios? What is the will of God? La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. The word of God says that the will of God is perfect, it is good. Romanos capítulo 12, Romans chapter 12, versículo 2. verse 2. Si me puedes poner, mire si tienes ahí la Dios habla hoy, la Biblia católica. Quítame la Reina Valera, un ratito. I'm sorry, Mark, I'm just trying to get some other Bibles. In English, it applies for the Amplified version, which is one, just so you know, Mark, that's one of the Bibles that I really use a lot. Romanos 12:2. Romans 12:2. Bueno, yo lo leo en lo que está en la pantalla. Créame que así dice. Dice, ya no vivan según los criterios del tiempo. My God. And it says, and do not be conformed to this world. Hold on. DHH es la Dios habla hoy. DHH. Cámbiame la Reina Valera. Te dije, ahí está. Ok, versículo 2. No vivan ya según los criterios de ¿qué? Tiempo presente. Dejemos, dice Dios, de estar viviendo conforme al ámbito del tiempo. So God is telling us, let's stop living according to the realm of Al time. contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. But be ye transformed by the renewing of your mind. Palabra de Dios. That is the word of God. Dígame algo, aunque sea dígame, te alabamos, Señor. And Algo say dígame. something, say, I worship you, God. Dios está diciendo, So God is si saying, tú no cambias tu manera de pensar, if you do not change the way that you no think, va a cambiar tu manera de vivir. your way of living is not going to change. Y si no cambia nuestra manera de pensar, And if we don't change our way of thinking, tampoco vamos a conocer la voluntad de Dios. we will also not know the will of God. Cuando yo cambio mi manera de pensar, When I change my way of me thinking, estoy sacando la lotería. and then I have won the lottery, Lotería espiritual. the spiritual Porque lottery. número 1, cambia mi manera de vivir. Number 1, my way of living Y changes. número 2, conozco la voluntad de Dios. And number 2, then I know the will of God. Listen to me. Escúcheme. The will of God. La voluntad de Dios, La voluntad de the Dios will of God, es buena, súbele, it is good, acceptable aceptable and perfect. y perfecta. Súbele un poquito más. Es buena, agradable y perfecta. And it says that it's good, acceptable, La and voluntad perfect. de Dios The will of God, es buena, it is good, es agradable, it is acceptable, es perfecta. and it is perfect. La voluntad de Dios The will of God es buena. is good. Yo pregunto, So I ask, ¿la enfermedad será buena? is illness good? ¿La pobreza será buena? Is poverty good? Entonces, ¿por qué hay cristianos que andan enfermos diciendo, oh, pues es la voluntad? So why then are there Christians saying, well, it's the will? ¿Ser pobre será bueno? Is it to be poor? Is that good? Entonces, or ¿por qué good? hay mucho cristiano pobre que ha sido engañado por el espíritu de pobreza diciendo, esta es la voluntad de Dios? So why then are there so many Christians in poverty that say, oh, this is the will of God? ¿Sabe por qué? And you know why? Porque están confundiendo el plan de Dios con la voluntad de Dios. Because they are confusing the plan of God with the will of God. I'm going to say that one more time. Lo voy a decir una vez más. We cannot confuse God's plan with God's will. No podemos confundir el plan de Dios con la voluntad de God's Dios. will is not for anyone to be sick. La voluntad de Dios no es para que estén enfermos. God's will is not for his children to be in depression. La voluntad de Dios no es para que sus hijos estén en It depresión. might be God's plan. Tal vez esté en un plan de Dios. ¿Para qué son los planes? What are the plans for? Pónmelo mío. Jeremías capítulo 29. Jeremiah chapter 29.
Lo leemos seguido, pero no me canso de enseñárselo. Versículo 11. We read this frequently, but I don't tire from Dice reading Jeremías this. 29:11. Jeremiah 29:11 says, Porque este es el plan que yo tengo para ti, Diana. Ese es un plan. for these are the plans that I have for you, Para darles un futuro de bendición. to give you a future that is blessed. Para que ustedes alcancen la carrera. Ahí está. Yo sé los planes que tengo para ustedes. For I know the thoughts that I think toward you, Planes para su bienestar y no para su mal. A fin de darles un ¿qué? Un futuro. O sea, la voluntad de Dios va a ser que por medio de este plan, quizás no te va a gustar, pero tu futuro va a ser el bueno, agradable y perfecto. and the will of God and the plan for it, maybe you're not going to like that plan or process, but it is going to be for His will to be acceptable, good, and perfect. Entonces, hoy tenemos gente llamándole voluntad de Dios a lo que es el plan de Dios. So we have people calling it the will of God when in fact it is the plan Si of lo God. que tú estás ahorita no es bueno, no es agradable y no es perfecto, esa no es la voluntad de Dios. Eso es el plan de Dios. If whatever you're going through is not acceptable, is not good or perfect, that is not the will of God. La enfermedad de Job fue un plan para darle una sanidad eterna a ese hombre. The illness of Job was a plan to give an eternal healing to that man. Job ya era rico. Job was already El wealthy. plan de Dios fue dejarlo sin nada. The plan of God was to leave him Ese era el bare. plan. And that was his ¿Cuál plan. era la voluntad de Dios? What was the will of God? Darle el doble de lo que ya tenía ese hombre que era rico. It was to give him the double of what that wealthy man had. So, en esta iglesia no podemos confundir el plan de Dios con la voluntad de Dios. So in this church we cannot confuse the plan of God with the will of God. Job recibió el doble de riquezas Job received double the wealth. y le dio gracias a Dios, And he glorified God. porque esa era la voluntad de Dios. Because that was the will of God. Hay gente que no tiene nada, están pelados y dice, esta es la voluntad de Dios. There are people that have nothing, that are barren, say this is the will of God. Come on, talk to me. Dígame algo. And he Dígame say algo. something. ¿Usted cree que el plan de Dios es para nuestro mal? Do you think that the plan of God is for Si our una demise? persona cree que estando mal esa es la voluntad de Dios, usted no conoce al Dios que estamos predicando en este lugar. If a person that is doing bad believes that that is the will of God, and that you are not believing in the God that we preach in Ahora this me lo house. está entendiendo. And now you are understanding. Usted lo acaba de escribir. La palabra y su Espíritu Santo es para que podamos conocer todas estas revelaciones de parte de Dios. And you have just described it. The Word and His Holy Spirit is in order for us to believe all these revelations from Para God. que la voluntad de Dios en el ámbito espiritual sea traído a este estado de Utah y ahora al estado de Nevada también. In order for the spiritual realm of God to be brought to Utah and now the state of Nevada. Así fue como dijo nuestro Rey Jesús que debíamos de orar. And this is how our Lord Christ Jesus said that we should pray. Que tu voluntad sea hecha así en el cielo, sea hecha aquí también en esta iglesia. That your will that is done in heaven be done here on earth also. Alguien diga conmigo fuerte: Somebody say Dios, loud with me. God, haz tu voluntad en nosotros, do your will in us. porque es buena Because your will es is agradable good. It is acceptable. y es perfecta. And it is perfect. Dale palmas a tu Dios. Give a clap of praise to your God. Entonces, la voluntad de Dios ya es una realidad en el cielo. So the will of God is a reality in heaven. Tu sanidad ya es una realidad en el cielo. Your healing is a reality in Tu heaven. prosperidad ya es una realidad en los planes de Dios. Your prosperity is a reality within the plans of God. Pero tenemos que tener revelación y entendimiento para hacerlo verdad aquí y ahora. But we have to have revelation and understanding to bring that here and now. Ahora, escuche bien, le voy a enseñar algo. And listen, I'm going to teach you Porque something. hay personas que nos critican cuando nosotros hacemos una declaración profética. Because there are people that criticize us when we do make a prophetic declaration. When we do a prophetic declaration, Cuando hacemos una declaración profética, listen very careful. y escuche atentamente.
We are not trying to manipulate God. No estamos intentando manipular a Dios. We are not trying to sabotage God's plan. No estamos tratando de arruinar el plan de Al Dios. contrario, cuando nosotros hacemos una declaración profética, nos estamos uniendo a su Espíritu Santo para traer esas realidades ahora aquí. And what we are doing is we're making a prophetic declaration and we're unifying with the Holy Spirit to bring that here and now. Porque si no hubiera necesidad de tener primero una revelación antes de traer lo invisible a lo visible, Because if it were not necessary to have a revelation to bring the invisible to the visible, entonces tampoco necesitamos al Espíritu Santo. then we wouldn't also need the Holy Spirit. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Lo voy a explicar de esa manera. I'm going to explain it to Hay you. personas que dicen, There are people that say, Dios me lo va a dar cuando Él quiera. oh, God is going to give it to me when He Yo no wants. necesito orar, no necesito el Espíritu Santo. I don't need to pray, I don't need the Holy Spirit. Eso de estar orando en lenguas, eso es ridículo. Oh, to be praying in tongues, that's ridiculous. A ver, yo pregunto a usted, So I'm going to ask you, para los que nos están viendo en su casa, el abogado acaba de dar un tremendo anuncio. and for those that are watching at home, the lawyer Que ahora has been, tenemos acceso a las leyes de migración completamente gratis, lo que somos de esta iglesia. and those that are of the church, within the church, you have access to an immigration clinic, Pregunto. completely free. So I ask, ¿Quién oró por eso? who prayed for that? Más vale que nadie me levante la mano. So I hope nobody's raising Pero their la hands. palabra de Dios dice But the word of God que says cuando nosotros oramos en lengua, that when we pray in tongues, nosotros muchas veces no sabemos lo que el Espíritu está clamando, porque Él clama de acuerdo a las necesidades que está en este lugar. the Holy Spirit prays for us according to the tongue, because we do not know what we are Entonces, asking for. si no necesitamos estas revelaciones, So if we don't need these revelations, tampoco necesitamos a su Espíritu Santo. then we also don't need His Holy Spirit. Pero créame lo que le digo. But believe what I say. Para que esto sea verdad en nuestro ámbito terrenal, tiene que venir primero una revelación a cada uno de nosotros. In order for this to become a reality within our, from the spiritual realm, it has to be a reality to Por us. eso fue necesario que el Espíritu Santo se quedara con nosotros. And that is why it was necessary for the Holy Spirit to stay with us. Entonces, Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. So Ephesians 4:30, it says, do not contrite the Holy Spirit. No hagamos que el Espíritu Santo se ponga triste. And we should not make the Holy Spirit sad. ¿Cómo se puede entristecer el Espíritu Santo? And how can the Holy Spirit become Por sad? la forma en que nosotros vivimos. Beyond the way that we live. That's one of the main reasons why we can grieve the Holy Spirit. Y esa es de una de las maneras claves en que nosotros podemos causarle Y la tristeza. manera en la que yo estoy viviendo está determinada por la manera en que yo pienso. And the way that I'm living is determined by the way that I think. Ahora entiende por qué Dios dice, cambien su manera de pensar para que también cambie tu manera de vivir. And that is why God tells us to change our way of thinking in order to change the way that we live. Acá estamos enseñando constantemente, nosotros somos seres espirituales. So here we are constantly teaching that we are spiritual beings. En el momento que nosotros partimos de este planeta, nuestro espíritu regresa a Dios, que fue quien dio el espíritu. Eso dice la palabra de Dios. And the word of God says that in the moment that we leave this earth, then our spirit returns to God. Entonces, si nosotros somos seres espirituales, If we are spiritual beings, listen to me. escúcheme. Si somos seres espirituales, If we are spiritual beings, ¿por qué andamos buscando ayudas en este sistema terrenal? then why are we looking for help in this earthly system? Si para los que vivimos en la voluntad de Dios, If in fact we live in the will of God, tenemos una voluntad buena, agradable y perfecta, and we have a will that is good, acceptable, and perfect, entonces ¿para quién son las cosas malas? then what are the evil things for? Eso es para los que tienen una manera distinta de vivir y de pensar del pueblo de Dios.
Those are the ones that have a different way of living, of thinking, that are apart from the people of God. Y lo enseñamos el domingo pasado, gente que nunca cambia, gente que no se arrepiente. And there are people, we taught this last Sunday, that there are people that do not change, that do not repent. Ahora, escriba. So write this down. ¿Por qué tenemos que cambiar nuestra manera de pensar? Why do we have to change our way of thinking? This is going to bless you. Y esto le va a bendecir. Why do we need to change the way we think? ¿Por qué tenemos que pensar, que cambiar la manera Listen de to me. pensar? Escúcheme. Because every decision we take it with our mind. Porque toda decisión la hacemos con nuestra And mente. our mind was not designed to lead us in this life. Y nuestra mente no fue diseñada para guiarnos en esta vida. Póngame atención. Pay attention. Lo que fue diseñado para guiarnos a cada uno de nosotros se llama el Espíritu. What was designed to guide each and every one of us is named Spirit. Por eso es que dice la palabra en Romanos 8:14, solamente escriba lo que los que somos guiados por su Espíritu somos hijos de Dios. That is why in Romans 8:14 it says, and write this verse down, those who are guided by the Spirit are children of God. In other words, En otras when palabras, God speaks to a person, cuando Dios le habla a una persona, listen, prophets of this house. profetas de la casa, escuchen. When God speaks to a person, Cuando Dios le habla a una He persona, never speaks to your mind. Él nunca le va a hablar a su mente. He will always talk to your spirit. Siempre le va a hablar a su espíritu. ¿Por qué? Why? Porque es nuestro espíritu el que tiene mayor capacidad para comunicarse con el Dios mismo. Because our spirit is the one that holds the capacity to communicate with the living God. So, escríbalo. Write this down. Dios le habla a mi espíritu, no a mi mente. God will speak to my spirit and not my mind. Una vez empezamos a ser guiados por el espíritu, Once we begin to be guided by the nuestra Spirit, mente toma la decisión, el razonamiento de obedecer o no obedecer. then our mind reasoning makes the decision to obey or not to obey. Hay gente que Dios les ha mostrado en sueños que yo soy su pastor, que yo tengo que orar por ellos, que ellos deberían estar aquí en este lugar, están siendo llamados, pero al tomar la decisión en su razonamiento de no venir a este lugar por orgullo, se están autodescalificando para ser escogidos. There are people that have testified to me that God has showed them in dreams. He has spoken to them that I am their pastor, that they belong in this place. But because of pride, they have made that decision to not be here. Por eso la palabra dice, muchos son los llamados, That is why the word of God said that many are called. pero son pocos los escogidos. There's going to be a few chosen ones. Pero hay unos pocos que serán escogidos. No quiere decir de que Dios no se está comunicando con gente allá afuera. And it does not mean that God is not communicating with people Pero en outside. su mente toman la decisión de no obedecer a Dios. But in their mind, they make the decision to not obey Desde el God. momento que el Espíritu Santo le da instrucciones a una persona, From the moment that the Holy Spirit gives instructions to a person, usted ya es un llamado. you are already in a calling. Pero con nuestra manera de pensar, But with our way of thinking, nosotros decidimos si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo then we will decide if we allow ourselves to be guided by the o Holy por Spirit nuestro razonamiento. or by our reasoning. Hoy se llama el intelectualismo. And today you hear it and it's known as Y intellectualism. este intelectualismo dentro de este sistema está alejando a muchas personas del camino de Dios. And intellectualism within the system of this earth is straying away many people from the path of God. Hoy tenemos que ser educados We have to now be educated. y nos hemos civilizado lejos del poder que Dios tenía para su pueblo y tenía para su iglesia. And we have civilized ourselves far away from what God has for His church and His Nos people. hemos civilizado lejos de nuestra realidad espiritual. We have civilized ourselves far from our spiritual I'm going to give you an reality. example. Le voy a dar un ejemplo. In Mark chapter 11 verse 14, En Marcos capítulo 11 versículo Jesus 14. was walking with his disciples, Jesús estaba caminando con sus and discípulos far away he saw a fig tree. y de lejos miró un árbol de higo He approached the tree to see if there was any fruit.
Y él vino al árbol para ver si había fruto. Mira lo que dice. And let's see what it says. Entonces Jesús le dijo al árbol. And Jesus answered and said, into what? Into the tree. Y le dijo al árbol. ¿Cómo? Ok. Jesús le habla a un árbol. So Jesus speaks to a tree. Pregunto, So I ask, ¿por qué hoy ya ningún hijo de Dios le habla a los árboles? and why does no child of God speak to a tree? Porque nos hemos civilizado. Porque, eso es ridículo. Because we have become too civilized. Oh, that's ridiculous. ¿Alguien me está entendiendo? Is someone understanding? Hoy somos demasiados educados a la cielo. No le podemos hablar al viento, no le podemos hablar. So we're too well mannered to speak to the air. Jesús le habló a un árbol. Jesus spoke to a tree. Listen to me. Escúcheme. En el momento, escucha esto, pastor, en el momento que Job es levantado para ser promovido. In the moment that Job rises up to be promoted. Cuando se escribió ese canto, yo se lo escuché a hermano Juan Carlos Alvarado, dice, conozco que tú, yo de ojos creía que te conocía, pero ahora mis ojos te ven. De oída te conocía. And Job said this, and there was a song that was made from this verse also, that I knew you, hearing I knew you, and I thought I knew you, Dios but now le my dice eyes see lo you. siguiente a Job. And God tells Job the following, Se lo voy a parafrasear. and I'm going to paraphrase. ¿Conoces tú las leyes del universo? Do you know the laws of the universe? En el original dice, ¿conoces tú las leyes que se mueven en el ámbito espiritual? In the original it says, do you know the laws that move within the spiritual realm? Pónmelo, Job 38, versículo 33. Job 38 verse ¿Puedes 33. traer esa autoridad de lo sobrenatural a la tierra donde tú vives? Can you bring that supernatural to the earth that you live in? La Reina Valera dice potestad. Usted necesita como 3 enciclopedias para entender la Reina Valera. And they have a different Job 38, ponlo, ahí está. different translations. ¿Conoces tú las leyes que gobiernan el cielo? Esta es la versión católica. ¿Eres tú quien explica las leyes en la tierra? Aplica. ¿Puede alguien aplicar esas leyes en la tierra? Luego mira. Versículo siguiente. Listen to this. And the following verse. Esta profeta Emma. Listen to this. And Profeta Ide. escuche. ¿Puedes hacer que aparezca si mandas al rayo? No, la versión que yo leí dice, ponme la 34, ponme la NTV. Ok, aquí está. Ahí está. ¿Puedes darle órdenes a las nubes de que te inunden con agua? Listen to me. El profeta Elías había leído este capítulo. And it says, "Count out, lift up thy voice to the clouds, that abundance of waters may cover thee." Prophet Elijah had read this verse. Hoy nadie le habla a los árboles. No one speaks to Hoy the nadie trees. le habla a las nubes. No one speaks to the Porque la gente clouds. civilizada no le habla a los árboles. Es muy ridículo. Because civilized people do not speak to trees. It's ¿Qué te estoy ridiculous. enseñando, iglesia? And church, what am I teaching you? Esta civilización a la que nosotros decimos pertenecer nos ha desconectado de las realidades espirituales a las que nosotros pertenecemos. This civilization that we know has disconnected us from the spiritual realm that we belong to. Jesús le habló a un árbol. Jesus spoke to a tree. Jesús le habló a la tormenta. Jesus spoke to Jesús the le habló a la storm. enfermedad. Jesus spoke to the sickness. Jesús le hablaba a la naturaleza. Jesus spoke to nature. Escucha bien. Listen, Este planeta fue creado por medio de la palabra. this planet was created through the word. Are you ready for this? ¿Y está listo para esto? Okay, you're not ready for this. No está listo. Agárrate. Para esto. So take hold. Este planeta This planet todavía sigue siendo gobernado por la palabra. continues to be governed by the word. Y el pueblo de Dios está tranquilo dejando que otros hagan las leyes y nos digan lo que nosotros tenemos que hacer. And the people of God are relaxed, and they're allowing others to put laws
and instead of doing what we should. Y los únicos seres a los que Dios le dio la capacidad de poder hablar somos nosotros, la raza humana, lo que Dios creó desde el principio. And the only beings that God gave the function to speak is us, the human race. Write this down. Escriba esto. Así como la oración Just as prayer es el lenguaje de la fe. is the language of faith. Los que vienen a orar, escríbanlo. And those that come to pray, write this down. Así como la oración Just as prayer es el lenguaje de la fe, is the language of faith, la palabra the word es el lenguaje de los milagros. is the language of miracles. Write it down. Escriba. Le voy a explicar qué cosa es un milagro. And I'm going to explain what a miracle is. ¿Qué cosa es un milagro? Escriba rápido. Write this quickly. What is a Un miracle? milagro es la interrupción de las leyes naturales. A miracle is the interruption of the earthly laws. Yep. Write it down. Learn it. Escríbalo, apréndalo, Put it in your mind. Put it in your heart. Remember always this. póngalo en su mente, en su corazón. ¿Qué cosa es un Recuerde milagro? siempre, what is a miracle? Es la interrupción de las leyes naturales. It is an interruption of the earthly En otras laws. palabras, cuando nuestro Rey Jesucristo le dijo a la tempestad, cállate, In other words, when our Lord Christ Jesus told the storm, stop, se interrumpe la ley climatológica que había dicho, ese día va a haber una tempestad. then the climate, the forecast that said there was going to be a storm was interrupted. Cuando Jesucristo le dice al paralítico, toma tu lecho y levántate. When Jesus tells the paraplegic, take your bed and stand up. Ahí se interrumpe la ley de la ciencia y la ley de la medicina que había dicho, esta persona va a estar paralítica para toda la vida. Then the law of science and the earthly law is interrupted. That's the law that said that this person was going to be paraplegic all Ahora, around. escucha esto, Listen, que le dije, What did así I como say? la oración es el lenguaje de la fe, just as I said that prayer is the language of la faith, palabra es el lenguaje de los milagros. the word is the language of miracles. Cuando nuestras palabras When our words están conectadas con la palabra de Dios, are connected with the word of God, nos convertimos en destructores del reino de las tinieblas. we become in destructors of the king of darkness. Efesios 6:17 dice, So Ephesians y 7:17 tomen says, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. and it says, take the sword of the Spirit, which is the word of God. The word of God. La palabra de Dios. Dios está diciendo, mi Espíritu Santo va a orar por medio de la palabra. So God is saying, my Holy Spirit is going to work through the word. Escucha, iglesia. And church, Los listen. milagros suceden cuando nosotros hacemos una declaración profética y declaramos a una persona sana. Miracles are made when we make a prophetic declaration and we declare that a person is healed. Ahora, escucha eso. So listen. Cuando una palabra sale de la boca de alguien, When a word leaves someone's mouth, nuestros oídos físicos, lo que oyen es ruido, our physical ears, what we hear is just sound. pero nuestros oídos espirituales escuchan vida. But our spiritual ears hear life. Por eso tenemos que aprender a desarrollar nuestros sentidos espirituales. And that is why we need to learn how to develop our spiritual senses. Las palabras que tu pastor habla The words that your pastor son speaks, espíritu y son vida en este lugar. they are spirit and they are life in this place. Dale palmas a tu Dios. Give a clap of praise to your King. Segunda de Corintios 10:3, con esto termino. 2 Corinthians 10:3, and I wrap this up with this. Segunda de Corintios 10:3. 2 Corinthians 10:3. Dice, somos humanos, And it says that we are human, pero no luchamos como lo hacen los humanos. but we do not wrestle as humans Está en do. pantalla. And it's on the screen. Pero no luchamos como lo hacen los humanos. It says, for we walk. En otras palabras, tenemos la apariencia de humanos, So in other words, we appear as humans, pero las armas que nosotros tenemos no son las mismas que tiene un humano.
But the weapons that we carry are not the same weapons that a human carries. Este día le he enseñado una arma poderosa. And today I have given you a powerful weapon. Tu palabra. Your word. Cuando nuestra palabra está conectada con las escrituras, When our word are connected with the scriptures, tus finanzas se van a empezar a arreglar. your finances are going Tu to familia amend. se va a empezar a ordenar. Your family is going to order. Tus hijos van a querer estar en este lugar. Your children are going to want to be No at te van a andar church. diciendo voy a ir allá a la otra iglesia, allá a la de José. No, aquí a la presencia de Dios. They're not going to tell you, I want to go to a different church, to Joseph Smith Versículo church. They're going siguiente. to come and want to be in the Versículo presence 4. of God. The next verse, Porque verse las 4. armas de nuestra milicia no son las del mundo, sino que son poderosas en Dios, capaz de destruir fortaleza, y así destruimos las acusaciones y el reino de las tinieblas. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Este día solamente le he enseñado una arma, Today I have taught one tu weapon, palabra, His word, your word. conectada con la palabra de Dios. Your word connected to the word of El God. próximo domingo le voy a enseñar otra arma espiritual. The following Sunday, I'm going to give you Pero en ese another día spiritual weapon. But Vamos a usar today, esa arma que muchas veces no la usamos bien. we're going to use this weapon that many times we do not use it Apréndete esto, correctly. iglesia. And church, I want you to learn this. Cuando usted está pasando el plan de Dios, When you are going through the plan of God, o sea, cuando vienen los momentos difíciles, so when the difficult times come, ahí realmente va a salir lo que está dentro de cada uno de nosotros. then there what is inside of us is going to come Y out. para que usted lo entienda, In order for you, and for you to understand, solo para que lo entienda, for you to understand, porque detrás de nosotros siempre está el ángel de Jehová. because with us and behind us is the angel Pero of the Lord. solamente para que lo entienda, But for you to understand, cuando estamos pasando el plan de Dios, when we are going through the plan of God, hay un demonio a un lado there is a devil on y one está side, un ángel al otro lado, and there is an angel of God on the other. esperando ver qué es lo que sale de tu boca. They are waiting to see what comes from your Cuando mouth. pasamos el plan, When we are going through the plan ¿qué le of dijo la God. mujer de Job a Job? And what did Job's wife said Maldice to esa Job? iglesia, He said, curse that church. maldice ese pastor y muérete. Curse that pastor and just die. Hoy también maldice a Dios, que no se te voy a olvidar. Oh, don't forget, curse God too. Pero dice la palabra que en ningún momento salió una mala palabra de la boca de Job. But the word of God that says that there was not one moment when a curse came out from the mouth of Job. Listen to me. Escúcheme. Hay cosas que tenemos que empezar a cambiar There are things that we need to start changing para que cambie nuestra vida. for our life to change. Quizás va a ser gracioso, va a ser ridículo para usted, pero escuche bien. And maybe it sounds gracious or ridiculous Yo to he you. oído gente que dice, And I have heard people say, me muero por comer pan dulce. I'm dying to eat Y yo some no, sweet yo hasta bread. ahí no llego. I'm okay, I'm not going to go there. Entonces, ¿qué es lo que hace el demonio? So what does the demon do? Este ya declaró que cuando come pan dulce, ¿qué sucede? Se muere. Oh, he declared already that when he eats sweet bread, he dies. Y no nos damos cuenta. And we do not realize Does it make this. sense? Y Pero entienden. cuando nosotros sale de nuestra boca lo contrario, But from when we speak Padre, the opposite, gracias por estos alimentos. Father, thank you for these. Tu This palabra nourishment. dice que aunque en medio de este alimento mi suegra me ha echado veneno, tu palabra dice que comeremos cosas mortíferas y no nos hará daño. The word of God says that to give thanks for the food, Lord, and even if my mother-in-law puts poison in it, I'm not Ahí going el to die. ángel de Jehová agarra tus palabras de gratitud, las uniste con la palabra de Dios, la lleva a la presencia de Dios y Dios dice, este es un hijo amado en quien yo tengo complacencia. So then the angel of the Lord sees those words, he takes those words, he takes them to the Father, and the Father says, this is my beloved Son in who I am pleased with. Nosotros conocemos personas And we know people. que no le puede salir un dolor en algún lugar. They can't feel pain anywhere. Creo que es cáncer. Oh, I think it's cancer. El COVID. I think it's COVID. Yo creo que ya me dio me cayeron todos los males. I think I have all the illnesses in the ¿Por book. qué? Why?
Ningún hijo de Sión debe de decir yo estoy enfermo. No child of Zion should say, Aunque I estés am sick. pasando por el plan de Dios como Job, Even if you're going through the plan of God as mírate Job, sano. see yourself Tu healthy. sanidad ya está hecha en el ámbito de Dios. Your health is done in the spiritual Nos ponemos de pie. and the atmosphere Dale realm palmas of a tu Dios. No God. dejes And de we're darle gonna palmas a stand tu Dios. and do not cease in giving praise to God. En el ámbito de Dios, In the realm of tu God, provisión ya está lista. your provision is ready. En el ámbito de In Dios, the realm of God, tu milagro ya está hecho. your miracle is done. En el ámbito de Dios, In the realm of God, Dios ya te ve en esa voluntad buena, agradable y perfecta. God sees you in that good, acceptable, and perfect will. ¿Qué te parece si con tus ojos cerrados empiezas a darle gracias por 30 segundos? And let's close our eyes and begin to give Him thanks for 30 seconds. Espero que hayamos aprendido algo en este día. I hope that you have learned something today.